En esta clase vamos a introducir la cristalización fraccionada o tipo Rayleigh, porque la cristalización fraccionada sigue o se trata con una ecuación derivada por John Strutt a fines del siglo XIX, y John Strutt es más conocido como Lord Rayleigh. Em, Lord Rayleigh dedujo la ecuación del proceso que lleva su nombre para describir la destilación fraccionada, que es la desmezcla de dos componentes en un líquido por ebullición. Esta, la ley de los procesos Rayleigh tiene más aplicación en meteorología, en hidrogeología y en cambio climático para la fraccionación de isótopos estables que en procesos ígneos. Pero a la década del 60, a los que estaban modelando procesos ígneos se les ocurrió que el sonado mineral era un proceso Rayleigh. Ahora vamos a ver por qué. Para ver por qué se piensa de esta manera, tenemos que entender cómo se visualiza un proceso Rayleigh. Un proceso Rayleigh no es exactamente la forma en que lo vamos a contar, pero es más o menos una aproximación. Un proceso Rayleigh es cuando tenemos un líquido, una cristalización fraccionada tipo Rayleigh, es cuando tenemos siempre un líquido 1 de partida y se cristaliza una fracción infinitesimal que en realidad cristalizaría sobre su borde, sobre la capa de superficie, una fracción infinitesimal que se pierde como una fracción infinitesimal que queda en blanco y forma un sólido, y el sólido instantáneamente en equilibrio se separa. El proceso sigue cuando una nueva fracción infinitesimal después de la primera se separa y forma una segunda gotita infinitesimal, un segundo cristal infinitesimal de sólido que también se separa. Y así sucesivamente hasta tenemos, por ejemplo, un tercer cristal separado infinitesimal de una capita que ya estaría por acá en el líquido, de la superficie del líquido, y que está representada como la pérdida de una fracción infinitesimal de líquido. Esa sería la cristalización fraccionada que se aproxima al modelo límite de destilación fraccionada. ¿Para qué o por qué surgió la necesidad de visualizar esta cristalización fraccionada tipo Rayleigh? Surgió para explicar el sonado mineral como el caso de estos cristales de calcita, donde cada capa tiene una composición un poco distinta que la otra, y son como, este es un caso casi perfecto de un cristal formado por un proceso Rayleigh, y son capas finitas pero muy delgadas. Bueno, la ecuación derivada o que se deduce, para explicar un proceso de cristalización fraccionada tipo Rayleigh, que no se va a deducir porque como es infinitesimal hay que utilizar derivadas e integrar, es
esta la ecuación que se ha deducido para la cristalización fraccionada tipo Rayleigh, que es igual, es general para todos los procesos Rayleigh. La ecuación indica que la concentración en el líquido, instantáneo de un elemento traza I, instantáneo es en el momento en que se decide evaluar F, ponerle un número a F. Por ejemplo, si F es, si la cristalización, no, 0,9. Si la cristalización avanzó un 10%, F es 0,9, F0,9 aquí, y queremos analizar la composición o la concentración del elemento traza en la última gotita de líquido que se forma cuando la fracción del líquido remanente alcanza 0,9 o queda un 90%. F, ya hemos analizado, es la fracción de líquido remanente, y D es el coeficiente de partición total. El coeficiente de partición total, que de una manera sencilla es la concentración del elemento en el sólido sobre la concentración del elemento I en el líquido. Es el coeficiente de partición total, tienen que referirse a la clase de coeficiente de partición. Para los elementos incompatibles, estos son los D de elementos incompatibles. Para los elementos incompatibles, el proceso Rayleigh no se diferencia mucho del proceso de cristalización fraccionada hasta que la cristalización avanza un 75 a 80%. Hasta que la cristalización no avanza hasta ese porcentaje, o sea que la fracción del líquido residual queda por acá, no se diferencia mucho. Recién a partir de este punto hacia adelante, el proceso Rayleigh muestra una fraccionación extrema de un enriquecimiento en el líquido de los elementos incompatibles, y un empobrecimiento extremo en el líquido de los elementos compatibles. Esto se puede notar, se puede analizar de la siguiente manera. Hay dos situaciones límites. En los procesos Rayleigh. Y una de las situaciones límites es válida o pone un límite para la concentración, el enriquecimiento de la concentración de los elementos incompatibles. Si un elemento alcanzara un D efectivo que tiende a 0, si esto es 0, esto se transforma en 1 sobre F, porque queda F a la menos 1. Entonces, para D igual a 0, que sería una ecuación que iría más o menos por acá, este es el enriquecimiento máximo a un dado F que puede tener un elemento extremadamente incompatible. Y el otro caso límite de la cristalización fraccionada tipo Rayleigh es cuando F es igual a 0. Cuando F es igual a 0, 0 sobre un número tiende a infinito, pero en el caso de los incompatibles tienden a infinito en el líquido, y
los compatibles tenderían a una depresión infinita en el líquido. Otro aspecto importante que diferencia la cristalización fraccional o tipo Rayleigh de la cristalización en equilibrio es que al evaluar la concentración del elemento en cualquier momento del avance de la cristalización, la cristalización avanza en este sentido. La cristalización avanza en este sentido. Si evaluamos en cualquier momento de la cristalización la concentración del elemento en el sólido que está en equilibrio con el líquido, depende, como es obvio, depende si evaluamos la concentración instantánea del sólido o si evaluamos la concentración promedio del sólido. Si evaluamos la concentración instantánea del sólido, tenemos que utilizar esta ecuación y el resultado es que tenemos sería esta situación. Por ejemplo, lo más sencillo de evaluar es un elemento incompatible. El caso de un elemento incompatible. El caso de un elemento incompatible quiere decir que se queda concentrado o tiende a concentrarse en el líquido, Por lo tanto, el primer cristal de sólido o la primera capa de sólido que se va a formar no tiene nada del incompatible, no tiene nada. Una capa que se forma, por ejemplo, cuando ha avanzado un 50% la cristalización, acá ha avanzado un 50%, es una capa que avanza un 50%, todavía tiene poca concentración del elemento incompatible, o sea, la concentración respecto a la concentración inicial es como 50 veces inferior. Pero ¿qué ocurre? El elemento traza está siendo fraccionado en el líquido. Entonces, la última capita del cristal va a tener una concentración infinita del elemento traza incompatible porque necesariamente va a tomar toda la composición que quedó concentrada en el líquido, que no se puede ir a ningún lado. Entonces, si hacemos un perfil de un elemento incompatible en un mineral sonado, nos va a dar que incrementa, vamos a hacerlo, un perfil de un elemento incompatible, en un mineral sonado va a ser así, la concentración. Por el contrario, la concentración de un elemento compatible va a ser al principio 10 veces más si es de 10 el D en el núcleo del cristal y se va a deprimir tanto en el líquido que el sonado del elemento compatible va a ser así por un proceso Rayleigh en un mineral dado que crece siguiendo un proceso Rayleigh. Muchas veces es de interés, más que conocer la concentración de una capa, o también es de interés conocer, así como la de la capa o entender el sonado, es de interés conocer la composición promedio que quedará en un mineral que se forma por un proceso Rayleigh, o en un cúmulo que se forma, una roca cumular que se forma por un proceso Rayleigh. Y en ese caso, la ecuación que rige la composición promedio es esta y debe ser analizada, como analizamos la anterior, utilizando este gráfico y analizando que el avance de la cristalización
tiene el sentido de izquierda a derecha como lo marca la flecha.